Sus manos aprietan mis caderas con una fuerza que bordea la desesperación. Estamos pegados contra la fría pared del gimnasio, y lo único que escucho entre nuestras respiraciones entrecortadas es el lejano murmullo de la ciudad detrás de las ventanas panorámicas. Daniel me besa como si estuviera tratando de probarse algo a sí mismo, como si cada movimiento de sus labios fuera una respuesta a una pregunta que se ha hecho durante años. Siento cómo tiemblan sus dedos sobre mi piel, cómo late frenéticamente su corazón donde nuestros pechos se tocan. Esto no es solo un beso, es una rendición, es una liberación. Es el momento en que una persona, por primera vez en su vida, se permite ser honesta. Pero retrocedamos a cómo empezó todo. Hola a todos. Antes de que nos sumerjamos en esta historia, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Aquí encontrarán muchas más historias que harán que su corazón lata más rápido. Asegúrense de escribir en los comentarios de qué ciudad están viendo este video, y cuando terminen de escuchar la historia, califíquenla del 0 al 10, y cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Su opinión es increíblemente importante para mí. Me mudé a Barcelona hace 3 años, escapando de São Paulo y de los fantasmas que me perseguían allí. Gracia me recibió con sus calles estrechas, el aroma a café de las pequeñas cafeterías y ese silencio particular que solo se encuentra en los barrios antiguos de Europa. Mi apartamento en el 4º piso de un edificio moderno se convirtió en mi refugio, un espacio minimalista con enormes ventanas que daban al Park Güell. Aquí podía diseñar, pensar, existir sin necesidad de explicarme. La arquitectura siempre ha sido mi lenguaje. Cuando las palabras se agotaban, dibujaba planos. Cuando las emociones me desbordaban, creaba espacios. Después de Bruno, después de esa pesadilla que durante demasiado tiempo llamé relación, construí muros a mi alrededor más fuertes que cualquier hormigón que usara en mis proyectos. 4 años sin relaciones serias. 4 años enfocándome en el trabajo, en el entrenamiento, en controlar cada aspecto de mi vida. El gimnasio en la azotea del edificio se convirtió en mi ritual nocturno. Llegaba alrededor de las 10 de la noche, cuando la mayoría de los vecinos ya dormían, y la ciudad bajo nosotros se transformaba en un mosaico de luces. Me gustaba esa soledad, esa oportunidad de estar a solas con mi cuerpo, con el peso, con las repeticiones, con el control. La música en los auriculares silenciaba los pensamientos, y el cansancio físico me ayudaba a dormir sin pesadillas. Lo noté 2 semanas después de que apareció en el edificio. Daniel era imposible de no notar. Alto, de hombros anchos, con manos de artesano, callosas, fuertes, capaces de crear algo real. Su cabello con canas en las sienes le daba el aire de un hombre que había vivido más de lo que debería un hombre de 35 años. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, verdes grisáceos, siempre pensativos, siempre mirando hacia adentro. La primera semana simplemente coexistíamos en el mismo espacio. Él entrenaba en las máquinas de fuerza. Yo seguía mi rutina de calistenia junto a las ventanas. Intercambiábamos breves asentimientos. Ese reconocimiento mínimo de la presencia del otro que exige la etiqueta de un espacio compartido. Nada especial. 2 desconocidos en un gimnasio a altas horas de la noche. Pero luego capté su mirada. Ocurrió mientras hacía dominadas en la barra junto a la ventana panorámica. Vi su reflejo en el cristal. Estaba de pie junto al estante de mancuernas, mirándome. No era una mirada fugaz, no era casual. Era larga, intensa, casi dolorosamente intensa. Cuando me giré rápidamente apartó la vista y volvió a sus ejercicios, pero vi cómo se sonrojaba su cuello, cómo se tensaban sus hombros. Desde ese momento algo cambió. Cada noche sentía sus ojos sobre mí. Cuando me estiraba, cuando hacía flexiones, cuando simplemente estaba junto a la ventana recuperando el aliento. Esas miradas no eran lujuriosas ni agresivas. Había anhelo en ellas. Un hambre no física, sino más profunda, más desesperada, como si estuviera mirando algo que le estaba prohibido desear. Empecé a llegar antes, solo para asegurarme de que nuestras sesiones de entrenamiento coincidieran. Comencé a usar camisetas más ajustadas. Me quedaba unos minutos más. Era estúpido, peligroso. Iba en contra de todas las reglas que me había impuesto después de Bruno. Pero algo en Daniel desmoronaba mi cautela. Tal vez era su evidente lucha interna, tal vez la forma en que me miraba, con esa mezcla,
de miedo y deseo que partía el corazón. Una noche, un mes después de nuestro primer encuentro silencioso, me decidí. Él estaba haciendo press de banca, y me acerqué más de lo habitual. ¿Necesitas que te asegure? Mi voz sonó más alta de lo que esperaba en el silencio del gimnasio. Se quedó inmóvil, con la barra a medio camino de su pecho. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi pánico en ellos. Pánico real, primario, como si no le hubiera ofrecido ayuda con el ejercicio sino saltar desde la azotea. Me las arreglo solo, murmuró, y su acento catalán era más marcado de lo habitual, delatando su nerviosismo. Asentí y retrocedí sintiéndome idiota. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez esas miradas eran solo nada. Tal vez estaba proyectando mi soledad en un desconocido que solo quería entrenar en paz. Pero cuando estaba recogiendo mis cosas para irme, me llamó. Espera. Me giré. Estaba de pie junto al estante de toallas, su figura imponente tensa, con los puños apretados. Miraba al suelo, a sus zapatillas, a cualquier parte menos a mí. Perdona, dijo en voz baja. No quise ser grosero. Solo, no estoy acostumbrado a... Se detuvo, y vi cómo trabajaban los músculos de su mandíbula. A hablar. Aquí, con la gente. ¿Está bien?, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyera. Yo también suelo preferir el silencio. Finalmente me miró. En su mirada había algo crudo, desprotegido, algo que me hizo olvidar cómo respirar. ¿Eres nuevo en el edificio?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Sabía que se había mudado hacía un mes al apartamento del 5º piso. Lo sabía porque notaba cada detalle relacionado con él. Hace 2 meses, respondió. Después de una ruptura. Pronunció esa palabra como si estuviera cubierta de espinas. Y entendí. Este hombre estaba herido. Profundamente. Gravemente. Igual que yo lo estuve alguna vez. Soy Rafael. Me presenté, extendiendo la mano. 4º piso. Miró mi mano durante unos segundos, como si fuera un enigma que debía resolver. Luego la estrechó lentamente. Su palma era cálida, callosa, grande. El apretón duró un segundo más de lo necesario. Daniel, dijo, 5º piso. Desde esa noche, nuestros entrenamientos fueron diferentes. No hablábamos mucho, pero surgió un entendimiento silencioso entre nosotros. A veces él hacía una pregunta sobre mi técnica. A veces yo comentaba su progreso. Intercambios breves, cautelosos, que significaban mucho más de lo que decían. Empecé a notar detalles. Cómo chasqueaba los dedos nerviosamente cuando estaba distraído. Cómo su mirada se detenía en la línea de mis hombros cuando pensaba que no lo veía. Cómo siempre llegaba al gimnasio después de las 10, como si evitara a los demás vecinos. Cómo nunca llevaba anillo de bodas, pero había una marca pálida en su dedo anular donde alguna vez hubo uno. ¿Y yo? Empecé a diseñar espacios para él en mi imaginación. Era algo involuntario, una sinestesia que siempre me había acompañado. Cada persona evocaba en mí una visión arquitectónica. Bruno era un laberinto oscuro con puertas cerradas. Mi madre, un patio luminoso con una fuente en el centro. Y Daniel era un loft con techos altos y ventanas enormes por las que se colaba la luz. Un espacio lleno de aire y silencio. Pero en una esquina de ese loft siempre había una puerta cerrada. Una habitación a la que no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Dibujaba esas visiones en mi cuaderno, primero de forma abstracta, luego cada vez con más detalle. Vigas de madera en el techo, una gran mesa de trabajo junto a la ventana, estanterías con libros e instrumentos musicales extraños. No entendía de dónde venían esas imágenes. No sabía qué hacía Daniel para ganarse la vida. Apenas hablábamos, pero mis manos dibujaban un espacio para él con una certeza que me asustaba. Una noche, cuando me quedé en el gimnasio más tiempo de lo habitual, estirándome después de un entrenamiento intenso, Daniel se acercó. Se sentó en un banco cercano, sosteniendo una botella de agua que no bebía. Su presencia imponente a mi lado era casi tangible. ¿Siempre vienes tan tarde?, preguntó rompiendo nuestro silencio habitual. Prefiero cuando está vacío, respondí con sinceridad. Menos distracciones. Entiendo, asintió, y en su voz había algo parecido al alivio. Yo también. Después de todo un día, necesito un lugar donde simplemente pueda existir, sin fingir. La palabra fingir quedó suspendida entre nosotros,
pesada y cargada de significado. Giré la cabeza para mirarlo. Él miraba por la ventana, a las luces de la ciudad abajo, y su perfil era tan nítido en la penumbra del gimnasio, la línea de su mandíbula, tensa, los ojos llenos de algo no dicho. Fingir es agotador, dije en voz baja, y en esas palabras había más confesión de la que planeaba. Finalmente me miró. Nuestros ojos se encontraron y el mundo pareció reducirse a ese momento. A nosotros dos en un gimnasio vacío en la azotea de Barcelona, al latido frenético de mi corazón, a cómo su mirada cayó en mis labios por una fracción de segundo, antes de que rápidamente apartara la vista. «Tengo que irme», murmuró, levantándose abruptamente. Se fue tan rápido que parecía estar huyendo de un incendio. Y me quedé solo, con el corazón latiendo desbocado y una vaga comprensión de lo que acababa de pasar. Algo se había movido, algo se había abierto, y ambos lo sentimos. La noche siguiente apenas pude concentrarme en el trabajo. Tenía un plazo para un proyecto de renovación de una casa en Sarriá, pero en lugar de planos, seguía dibujando ese mismo loft, añadiendo detalles. Una sala de música con acústica perfecta, una gran cama junto a la ventana, donde la luz matutina caería directamente sobre sábanas blancas. Me enfadé conmigo mismo. Era absurdo. Apenas conocía a este hombre, pero cuando dieron las 10 de la noche, estaba en ropa deportiva y subiendo a la azotea como si un hilo invisible me guiara. Daniel ya estaba allí, y no estaba solo. Una mujer estaba a su lado junto a la cinta de correr, alta, elegante, con un traje de negocios que hablaba de estatus, el cabello oscuro recogido en un moño severo. Hablaba rápido, gesticulando, y su voz era lo suficientemente alta como para que escuchara cada palabra, aunque no quisiera. «No puedes simplemente mudarte y desaparecer, Daniel. Tenemos obligaciones». Los amigos preguntan. Tu familia pregunta. ¿Qué se supone que debo decirles? «Laura, por favor». La voz de Daniel era baja, agotada. «Ya hemos hablado de esto. Necesito espacio». «¿Espacio?» Ella rió y no había nada alegre en esa risa. ¿O estás intentando encontrarte a ti mismo? ¿Es una de esas crisis de mediana edad? ¿O...?» Se detuvo, y su mirada se volvió afilada como un cuchillo. ¿O es algo más? Debería haberme ido. Era una escena privada, no era mi asunto. Pero mis pies parecían pegados al suelo. Daniel me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del gimnasio, y vi algo en su mirada que me hizo congelarme. Una súplica, vergüenza, un deseo de que estuviera en cualquier lugar menos allí, de que no fuera testigo de esto. Laura siguió su mirada. Sus ojos me estudiaron de pies a cabeza, y vi cómo calculaba, analizaba. «¿Y este quién es?», preguntó, y en su voz apareció una nueva nota, sospecha. «Solo un vecino», respondió Daniel rápidamente. Demasiado rápido. Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Claro, un vecino». Volvió a mirarme, luego a Daniel. «Siempre fuiste un mal mentiroso, Daniel». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sus tacones resonando en el suelo. En la puerta se giró. «Cuando estés listo para ser honesto al menos contigo mismo, avísame. Hasta entonces deja de hacerme perder el tiempo». La puerta se cerró tras ella con un sonido sordo. El silencio en el gimnasio era ensordecedor. Daniel permanecía inmóvil, de espaldas a mí, los hombros tan tensos que casi podía ver el dolor en cada músculo. Sus manos estaban apretadas en puños a los lados, y escuché el chasquido de sus dedos, ese tic nervioso que ya había aprendido a reconocer. Debería haberme ido, darle espacio, pero en lugar de eso, me acerqué lentamente. «Daniel», llamé en voz baja. No se giró. «Perdona», dijo, y su voz estaba rota. «No deberías haber visto eso». «Está bien». Me detuve a pocos pasos de él. «Si quieres hablar». «No quiero». Cortante. Demasiado cortante. Silencio otra vez. Luego se giró lentamente, y lo que vi en sus ojos rompió algo dentro de mí. Había tanto dolor, tanta confusión, como si estuviera al borde de un precipicio y no supiera si saltar o retroceder. «Estuve casado 12 años», dijo de repente, y las palabras salieron de él como si se hubiera roto una presa. 12 años despertando cada mañana junto a una persona que no amaba como ella merecía. 12 años fingiendo, intentando ser lo que se suponía que debía ser. Un buen esposo, una persona normal. Su voz tembló en las últimas palabras, pero no funcionó. La destruí, me destruí a mí mismo,
Y lo peor, se detuvo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener desesperadamente. Lo peor es que ni siquiera sé quién soy. Sin ella, sin ese papel, no sé qué siento, qué quiero, qué... Se quedó en silencio, mirándome directamente, y lo no dicho quedó flotando entre nosotros. ¿Qué siento por ti? No lo dijo en voz alta, pero lo escuché tan claramente como si hubiera gritado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería el pecho. Cada instinto de autoconservación me gritaba que retrocediera. Conocía ese dolor, conocía ese caos. Bruno también era una herida que se hacía pasar por persona, y me había jurado nunca más recoger los fragmentos de alguien. Pero Daniel no era Bruno. Daniel no intentaba destruirme. Intentaba encontrarse a sí mismo. Di un paso adelante, luego otro, y otro, hasta que apenas quedó espacio entre nosotros. No te pido que sepas nada, dije en voz baja, mirándolo a los ojos. No te pido que tengas respuestas, pero si quieres, si estás listo, puedes permitirte simplemente sentir, sin explicaciones, sin justificaciones. Me miró como si hablara en un idioma extranjero, como si la idea de simplemente sentir fuera algo revolucionario y aterrador a la vez. Su mano se alzó lentamente, y sentí cómo temblaban sus dedos cuando tocaron mi antebrazo, justo sobre el tatuaje. Su toque era cuidadoso, casi reverente, como si temiera que desaparecería si apretaba demasiado fuerte. No sé cómo hacer esto, susurró. Nadie lo sabe, respondí cubriendo su mano con la mía. Todos solo intentamos entenderlo sobre la marcha. Sus ojos se cerraron por un instante, y vi como una ola de emociones cruzaba su rostro. Miedo, deseo, alivio, pánico, todo a la vez. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una decisión, insegura, temblorosa, pero una decisión. Se inclinó más cerca y sentí su aliento en mis labios, cálido, entrecortado, real. Si hago esto, comenzó. Puedes parar en cualquier momento, terminé yo. Sonrió, débilmente, pero fue la primera sonrisa real que vi en su rostro, y entonces me besó, y el mundo se dio la vuelta. El beso fue inseguro al principio. Sus labios tocaron los míos con cautela, casi con timidez, como si fuera la primera vez que hacía esto. Y tal vez, en cierto modo, lo era. La primera vez que se permitía esto. La primera vez que era honesto. Respondí al beso lentamente, dándole tiempo, dándole control. Mi mano se posó en su nuca, mis dedos se deslizaron por su cabello, y sentí cómo temblaba bajo mi toque. No de miedo, de algo más, de reconocimiento. Se apartó primero, sus ojos abiertos de par en par, llenos de asombro y algo parecido a la reverencia. Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Respira, dije en voz baja, aún sosteniendo su nuca. Solo respira. Obedeció, tomando una profunda inspiración, y vi cómo su pecho subía y bajaba bajo la camiseta deportiva. Sus manos seguían en mí, una en mi antebrazo, la otra ahora en mi cadera, apretando como si yo fuera lo único real en este mundo al revés. Esto fue... Se detuvo buscando palabras. Nunca... Lo sé, interrumpí, porque lo vi en sus ojos. Vi toda su historia en cómo me besó, en cómo me tocó, con inseguridad, pero con un deseo desesperado. Permanecimos así unos instantes, en el silencio del gimnasio, rodeados por la Barcelona nocturna detrás de las ventanas. Su frente tocó la mía, y escuché su respiración entrecortada. Sentí el calor de su cuerpo tan cerca. Necesito tiempo, susurró, para entender, para procesar. ¿Tienes tiempo?, respondí, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba por acercarlo más, besarlo de nuevo, no dejar que este momento terminara. Se apartó, y el frío llenó el espacio entre nosotros. Sus manos se deslizaron de mí, y sentí su pérdida físicamente, como un dolor. Buenas noches, Rafael, dijo, y en su voz había tanto, gratitud, miedo, deseo, pánico. Buenas noches, Daniel. Se fue rápido, casi corriendo, y me quedé solo en el gimnasio vacío, con el corazón latiendo desbocado y el sabor de sus labios en los míos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando cada momento, cada toque, cada mirada. Una parte de mí estaba emocionada, otra parte estaba aterrorizada. Me había jurado no volver a hacer esto, no meterme en el caos de alguien, no recoger fragmentos.
Pero Daniel no era solo caos. Era un hombre intentando salir de la jaula que él mismo había construido. Y yo, al parecer, era la puerta que estaba buscando. Los días siguientes fueron extraños. Seguía yendo al gimnasio a la hora habitual, pero Daniel no aparecía. La primera noche pensé que simplemente no coincidimos en horarios. La segunda noche empecé a preocuparme. La tercera noche entendí. Me estaba evitando. Era de esperar. Lógico. Estaba asustado de lo que había pasado entre nosotros. Asustado de sí mismo. Lo entendía con la cabeza, pero mi corazón se apretaba de decepción cada vez que subía a la azotea y encontraba el gimnasio vacío. El cuarto día lo encontré por casualidad. Regresaba del supermercado cargado con bolsas de verduras y pasta, cuando el ascensor se abrió en la planta baja y él entró. Nos quedamos inmóviles, mirándonos. Estaba con ropa de trabajo, vaqueros cubiertos de serrín, una camisa de franela vieja arremangada hasta los codos, dejando ver sus musculosos antebrazos. El olor a madera y barniz me envolvió cuando las puertas se cerraron, atrapándonos juntos en ese pequeño espacio. «Hola», dije, cuando el silencio se volvió insoportable. «Hola», respondió mirando los botones del ascensor, sus manos, cualquier cosa menos a mí. El ascensor comenzó a subir. 4 pisos. Solo 4 pisos, pero cada segundo parecía una eternidad. «Me estás evitando», dije directamente porque odiaba las cosas no dichas. Se estremeció y su mandíbula se tensó. Necesitaba pensar. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Finalmente me miró. En sus ojos había un dolor tan profundo que quise abrazarlo allí mismo, en ese maldito ascensor. «Que estoy muerto de miedo», dijo con honestidad. «Que no sé qué estoy haciendo. Que cada vez que pienso en esa noche, siento libertad y pánico a la vez». El ascensor se detuvo en el 4º piso. Las puertas se abrieron. No salí. «El miedo es normal», dije en voz baja. «Pero huir de lo que sientes no te hará menos asustado. Solo más solo». Las puertas comenzaron a cerrarse. Las sostuve con la mano. «Estaré en el gimnasio esta noche», añadí. «Como siempre. Si quieres hablar, o solo estar, sin palabras, estaré ahí». Salí, y las puertas se cerraron entre nosotros. Pero antes de que el ascensor continuara, vi su rostro, y lo que vi allí me dio esperanza. Esa noche llegué al gimnasio antes de lo habitual. Preparé una lista de reproducción más tranquila, menos agresiva. Empecé a estirarme junto a las ventanas, observando las luces de la ciudad e intentando no mirar la puerta cada 30 segundos. Llegó a las 10:15. Entró con cuidado, como si pisara un campo minado. Nuestros ojos se encontraron a través del gimnasio, y por unos segundos solo nos miramos. Luego asintió, un movimiento breve y rápido, y se dirigió a su lugar habitual, junto a las máquinas de fuerza. Entrenamos en silencio, pero era un silencio diferente, no incómodo, no tenso, lleno de reconocimiento. Ambos sabíamos que había algo entre nosotros. Ambos sentíamos esa tensión, esa conexión, y el solo hecho de reconocerlo lo cambiaba todo. Media hora después, se acercó a la barra donde yo estaba haciendo dominadas. «¿Puedes enseñarme la técnica?», preguntó, y en su voz había una despreocupación cuidadosamente ensayada. «Siempre las he hecho mal». Era una excusa. Ambos lo sabíamos, pero la acepté. Claro, le mostré el agarre correcto, la posición de los hombros, el movimiento de las escápulas. Él lo repetía, y yo lo corregía, y cada toque, mi mano en su espalda guiando la postura, mis dedos en su hombro indicando el ángulo, era eléctrico. Vi cómo sus músculos se tensaban bajo mis manos. Sentí el calor de su piel a través de la fina tela de la camiseta. «Así», dije cuando completó una repetición correctamente. «¿Sientes la diferencia?» «Sí». Su voz era ronca. «Lo siento». Ambos sabíamos que no hablaba solo de la técnica del ejercicio. Después del entrenamiento nos quedamos solos junto a la ventana, mirando la Barcelona nocturna bajo nosotros. La ciudad respiraba, vivía su vida, y nosotros permanecíamos en silencio, hombro con hombro, casi tocándonos, pero no del todo. «Cuéntame sobre ti», dijo de repente, «sobre el verdadero tú, no solo el arquitecto que entrena de noche». Sonreí. «¿Qué quieres saber?» «Todo». Se giró hacia mí. «¿Por qué Barcelona? ¿Por qué entrenar de noche? ¿Por qué miras a las personas como si vieras edificios en ellas?» Lo último me hizo estremecer. «¿Lo notaste?» «Noto muchas cosas.
Se detuvo, especialmente cuando se trata de ti. Mi corazón dio un vuelco. Sinestesia, expliqué. Un tipo especial. Cuando conozco a personas, veo espacios, arquitectura, me ayuda a entenderlas, a diseñar para ellas. ¿Y qué espacio soy yo?, preguntó en voz baja, y en su voz había vulnerabilidad. Permanecí en silencio un momento, eligiendo las palabras. Un loft, dije finalmente. Techos altos, ventanas enormes, luz por todas partes, un espacio lleno de aire y posibilidades. Pero, dudé, hay una puerta, siempre cerrada, una habitación a la que nadie entra. Se quedó inmóvil, y vi cómo su pecho dejaba de moverse como si hubiera olvidado respirar. «Ves demasiado», susurró. «Perdona». «No», negó con la cabeza. «No te disculpes. Es extrañamente exacto». Se giró hacia la ventana y su reflejo en el cristal mostraba a un hombre luchando con algo profundo dentro de sí. «Esa habitación cerrada», dijo lentamente. «Me encerré en ella hace 12 años, cuando me casé, cuando decidí que podía ser normal, que podía obligarme a sentir lo correcto por la persona correcta». Su voz era plana, pero oía el dolor bajo cada palabra. Amé a Laura, todavía la amo, pero no de la manera que ella merecía. Cada mañana despertaba y fingía. Cada noche me iba a dormir odiándome por ese fingimiento. Hizo una pausa, y sus manos se cerraron en puños. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que casi lo logré. Casi me convencí a mí mismo. Casi hice que esa habitación cerrada desapareciera. Pero no lo hiciste, terminé en voz baja. No, no lo hice. Se giró hacia mí y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Hace un año tuve un ataque de pánico en medio de la noche, tan fuerte que Laura llamó a una ambulancia. Los médicos dijeron que era estrés. Me recetaron pastillas. Pero yo sabía la verdad. Mi cuerpo estaba gritando lo que mi mente se negaba a reconocer. Se quedó en silencio y no lo apresuré. Solo permanecí a su lado, dándole espacio para encontrar las palabras. Empecé a ir a terapia, y poco a poco, sesión tras sesión, las paredes de esa habitación cerrada comenzaron a derrumbarse, y vi lo que había dentro. Vi al verdadero yo, el que miraba a los hombres en el metro, el que se detenía en el cajero de la tienda de deportes, el que se odiaba a sí mismo por cada una de esas miradas. Una lágrima rodó por su mejilla, y no la limpió. Hace 6 meses se lo dije a Laura. No todo, no directamente, pero lo suficiente para que entendiera. Que nuestro matrimonio era una mentira, que yo era una mentira. Ella, su voz tembló. Ella fue generosa, más generosa de lo que merecía. Se enojó, por supuesto, gritó, lloró, pero luego me abrazó y dijo que siempre había sospechado algo. Finalmente se limpió las lágrimas, y su risa fue amarga. Ahora estoy aquí, 35 años, intentando entender quién soy cuando no estoy fingiendo, y es jodidamente aterrador. Tomé su mano. Simplemente la tomé, entrelazando nuestros dedos, y apreté. «Eres valiente», dije con firmeza. «Elegiste la verdad cuando la mentira habría sido más fácil. Eso no es miedo, es coraje». Miró nuestras manos entrelazadas como si no pudiera creer que fueran reales. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Por qué estás solo? ¿Por qué las noches de entrenamiento y esos muros a tu alrededor? Ahora me tocaba a mí sumergirme en aguas oscuras». «Bruno», dije simplemente. Hace 4 años. Era tóxico, celoso, controlador, pero yo estaba enamorado y era estúpido, así que no veía las señales de alerta. No veía cómo me aislaba de mis amigos, cómo criticaba cada decisión mía, cómo me hacía sentir inadecuado, indigno, roto. Daniel apretó mi mano más fuerte y agradecí ese contacto. Tardé 1 año en finalmente irme, y otro año de terapia para empezar a reconstruirme. Desde entonces no he dejado que nadie se acerque demasiado. Trabajo, entrenamientos, control. Eso era seguro. Era predecible. Hasta que aparecí yo, dijo, y no era una pregunta. Hasta que apareciste tú, confirmé, girándome hacia él, y me asustaste a muerte, porque me hiciste sentir cosas que juré no volver a sentir. Estábamos tan cerca ahora que sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Su mano libre se alzó para tocar mi rostro y su contacto era suave, casi reverente. «Ambos estamos dañados», susurró. «Sí», asentí, «pero tal vez podamos estarlo juntos. Tal vez nuestras grietas encajen de la manera correcta». Sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera y abierta que vi en su rostro. Me gusta esa metáfora.
muy arquitectónica. Reí, y la tensión entre nosotros se disolvió en algo más ligero, más cálido. Me besó de nuevo, y esta vez fue más lento, más profundo. Sus labios exploraban los míos con cuidado, pero también con una creciente confianza. Mis manos se deslizaron a su cintura, atrayéndolo más cerca, y sentí cómo suspiraba en el beso, relajándose en mis brazos. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Quiero hacer esto bien», dijo con seriedad. «No apresurarme, conocerte, conocerme a mí mismo, entender qué es esto entre nosotros». «Lento está bien», respondí, aunque cada célula de mi cuerpo quería más. «Tenemos tiempo, repitió, como un mantra, como una promesa. Pasamos otra hora en el gimnasio, hablando de todo y de nada, de su trabajo como carpintero, de mis proyectos, de Barcelona, de Brasil, de música, de libros, temas ligeros, temas seguros, pero bajo cada palabra estaba esa conexión, esa electricidad, ese reconocimiento de que algo significativo estaba ocurriendo entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos hacia nuestros apartamentos, se detuvo en la puerta del ascensor. «¿Mañana?», preguntó. «Mañana», confirmé. Y por primera vez en 4 años, me dormí con una sonrisa en el rostro y la sensación de que, tal vez, los muros que había construido a mi alrededor podrían empezar a derrumbarse lentamente. En las semanas siguientes creamos un ritual. Cada noche a las 10 nos encontrábamos en el gimnasio. Entrenábamos, hablábamos, a veces simplemente existíamos en la compañía silenciosa del otro. Cada noche me besaba antes de que nos separáramos, primero brevemente, castamente, luego cada vez más largo, más apasionado. Pero no fuimos más allá. Él no estaba listo y yo respetaba eso. Más aún lo necesitaba tanto como él. Ese lento descubrimiento, ese aprendizaje gradual. Me hablaba de su trabajo, de cómo cada herramienta que creaba era única, con su propia alma, su propia voz, cómo pasaba meses eligiendo la madera adecuada, ajustando cada detalle hasta que el sonido era perfecto. Sus ojos brillaban cuando hablaba de eso, y veía en él pasión, propósito, belleza. Le mostraba mis proyectos, mis bocetos. Le hablaba de cómo cada edificio cuenta una historia, cómo un espacio puede sanar o herir, cómo la arquitectura no es solo paredes y techos, sino un lenguaje con el que nos comunicamos con el mundo. Una noche, le mostré el boceto del loft que había diseñado para él en mi imaginación. Lo miró largo rato, trazando las líneas en el papel con el dedo. «Esa habitación cerrada», dijo finalmente señalando un pequeño cuadrado en la esquina del plano. «Todavía está ahí». «Sí», confirmé, «porque es parte de ti. No necesitas borrarla. Solo necesitas aprender a abrir la puerta». Me miró como si hubiera dicho algo profundamente importante. «Siempre sabes las palabras correctas». «No siempre», sonreí, «pero contigo lo intento». Empezamos a pasar tiempo fuera del gimnasio. Café en una pequeña cafetería de Gracia. Paseos por el Park Güell los domingos por la mañana. Almuerzos en el mercado de la Boqueria, donde probábamos quesos y jamón, y Daniel se reía de mi terrible catalán. Cada día se volvía más abierto, más relajado. Sonreía más, reía más fuerte. Me tocaba con más libertad. Una mano en mi cintura mientras caminábamos por la calle, dedos entrelazados en el cine, un abrazo que duraba un poco más de lo necesario. Pero también veía su lucha, cómo miraba alrededor cuando nos tomábamos de la mano en la calle, cómo se tensaba cuando alguien nos miraba demasiado tiempo, cómo a veces se apartaba repentinamente, como si recordara algo que lo asustaba. Laura seguía apareciendo de vez en cuando. La vi un par de veces en el vestíbulo del edificio, y su mirada hacia mí estaba llena de sospecha y algo parecido a la amargura. Daniel decía que todavía se comunicaban por cuestiones de división de bienes, asuntos financieros. Decía que ella estaba aceptando la situación poco a poco, pero veía la tensión en sus hombros después de cada conversación con... Ella oía el cansancio en su voz. Una noche, después de un día particularmente difícil, llegó al gimnasio visiblemente alterado. Entrenaba con furia, levantando pesos demasiado pesados, haciendo repeticiones hasta el agotamiento total. Me acerqué a él cuando terminó otra serie, todo sudado, respirando con dificultad. «Oye», dije suavemente. «¿Qué pasó?». Negó con la cabeza sin mirarme. «Nada»,
Solo un día duro. Daniel, toqué su hombro. Habla conmigo. Finalmente me miró y en sus ojos había tanto dolor que mi corazón se apretó. Laura dijo que soy egoísta. Exhaló. Que destruí su vida por mi fase experimental. Que la usé como tapadera todos estos años. No es verdad, dije con firmeza. Pero sí lo es. Su voz se quebró. La usé. Tal vez no conscientemente, pero me casé con ella sabiendo que algo no estaba bien, sabiendo que una parte de mí siempre estuvo cerrada. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y no intentaba ocultarlas. Destruí 12 años de su vida, Rafael. 12 años en los que ella podría haber encontrado a alguien que la amara correctamente. ¿Y para qué? ¿Para que yo pudiera esconderme? Lo abracé con fuerza, y él hundió el rostro en mi hombro, su cuerpo temblando con sollozos. Lo sostuve, acariciando su espalda, murmurando palabras tranquilizadoras, dejándolo desahogarse. Cuando finalmente se calmó, lo aparté para mirarlo a los ojos. Escúchame, dije con seriedad, lo que hiciste no fue egoísta, fue supervivencia. Hiciste lo que te enseñaron que debías hacer. La sociedad, la familia, la religión, todos te decían que debías ser de cierta manera, y lo intentaste con sinceridad. Limpié las lágrimas de su rostro con el pulgar. Sí, Laura sufrió, y eso es terrible. Pero ¿sabes quién sufrió más? Tú. Perdiste 12 años fingiendo ser alguien que no eres. Casi te perdiste a ti mismo por completo, y ahora finalmente estás intentando regresar a ti. Eso no es egoísmo, es valentía. Me miró como si quisiera creer, pero no pudiera del todo. Estoy tan cansado de sentirme culpable, susurró, por ser quien soy, por querer lo que quiero, por lo que siento por ti. Entonces déjalo, dije simplemente. Elige dejarlo, cada día, cada minuto. Elige no sentir culpa por tu verdad. Se apoyó con la frente en la mía, cerrando los ojos. No es tan fácil, lo sé. Lo besé suavemente. Pero estoy aquí, contigo, en cada paso del camino. Nos quedamos en el gimnasio hasta tarde esa noche, simplemente sentados junto a la ventana, con su cabeza en mi hombro, mis dedos entrelazados con los suyos. La ciudad bajo nosotros se dormía, y nosotros permanecíamos en silencio, encontrando consuelo en la simple presencia del otro. Esa noche, cuando finalmente nos levantamos para irnos, se detuvo frente al ascensor y se giró hacia mí. «Quédate», dijo en voz baja. «Hoy, conmigo. Solo, quédate». Mi corazón latió más rápido. «Daniel, no para sexo», añadió rápidamente. «Solo, no quiero estar solo esta noche. Quiero dormirme contigo cerca, despertar y saber que estás ahí. ¿Está bien?» Sonreí y lo besé. Está más que bien. Su apartamento era exactamente como lo había imaginado. Un espacio abierto con techos altos, muebles mínimos, pero cada pieza cuidadosamente elegida, de calidad, madera por todas partes, estanterías que claramente había hecho él mismo, una mesa junto a la ventana cubierta de herramientas y planos. En una esquina había un chelo, inacabado, su madera aún sin barnizar, mostrando los intrincados patrones del material. «¿Lo estás haciendo tú?», pregunté acercándome. «Sí», se puso a mi lado, su voz llena de orgullo. «Llevo 8 meses trabajando en él. Abeto de los cárpatos para la tapa, arce para los aros, cada detalle tallado a mano. Pasé los dedos por la suave superficie, sintiendo la energía puesta en cada curva. Es hermoso, como tú», dijo en voz baja, y cuando me giré, vi que no miraba el instrumento, sino a mí. Nos preparamos para dormir en un silencio extraño pero cómodo. Me dio una camiseta y unos pantalones deportivos, y nos acostamos en su gran cama junto a la ventana, donde la luz de la luna caía en rayas a través de las persianas. Al principio, nos acostamos separados, cada uno en su lado, pero luego se acercó más. Su mano encontró la mía bajo las sábanas. «Gracias», susurró en la oscuridad, «por estar aquí, por ser paciente, por verme». Me giré hacia él, nuestros rostros muy cerca en las almohadas. «Gracias a ti», respondí, «por dejarme verte». Me besó lentamente, con suavidad, y nos dormimos así, entrelazados, nuestros corazones latiendo al unísono. Desperté con el olor a café y algo dulce. El sol inundaba la habitación y por un momento olvidé dónde estaba. Luego los recuerdos volvieron, y sonreí, estirándome en la cama. Daniel estaba en la cocina preparando el desayuno.
Estaba en pantalones de casa y sin camiseta, su ancha espalda y hombros iluminados por la luz matutina. Cuando oyó que me levanté, se giró y sonrió, esa sonrisa abierta y feliz que veía cada vez más a menudo. «Buenos días», dijo. «Espero que te gusten los panqueques catalanes. Quiero todo lo que no intente envenenarme». Bromeé, acercándome a él. Me abrazó con un brazo, atrayéndome hacia él y besó mi coronilla. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró. «Despertar contigo». «Yo también», admití, abrazándolo por la cintura. Desayunamos en el pequeño balcón que daba a las estrechas calles de Gracia. Abajo la ciudad despertaba. La gente corría al trabajo, las tiendas abrían. El aroma a pan fresco llegaba desde la panadería de la esquina. «Tengo que decirte algo», comenzó Daniel dejando su taza de café. Había una seriedad en su voz que me puso en alerta. «Te escucho». Respiró hondo, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. «Recibí un encargo, un trabajo grande, una instalación para un centro cultural en el Raval. Quieren que cree una composición escultórica con instrumentos musicales, algo interactivo donde la gente pueda tocar, jugar, interactuar». «Daniel, eso es increíble», exclamé con sinceridad. «Es una gran oportunidad». «Sí», asintió, pero no parecía feliz. «Pero hay una cosa. El arquitecto del proyecto eres tú». Me quedé inmóvil, la taza de café a medio camino de mis labios. «¿Qué?» «Ayer me llamaron del centro. Dijeron que el arquitecto que diseña la renovación es Rafael Costa. Brasileño, vive en Gracia, especializado en espacios culturales». Me miró, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y algo más. Preocupación, tal vez. «No lo sabía», dije rápidamente. «En serio, conseguí ese proyecto hace un mes, pero aún no me han presentado al equipo de contratistas y artistas». «Lo sé», tomó mi mano. «No te estoy acusando. Solo es raro, ¿verdad? Que vayamos a trabajar juntos». «Raro», asentí. «Pero tal vez sea bueno. Podemos crear algo especial, juntos». Sonrió, pero vi una sombra de duda en sus ojos. «Solo estoy preocupado», admitió, «por lo que la gente pueda pensar, que me dieron el trabajo porque nosotros...». No terminó la frase. «Oye», apreté su mano, «conseguiste este trabajo porque eres el mejor en lo que haces. He visto tus herramientas, tu trabajo, creas arte con madera. Ninguna relación personal puede otorgarte ese talento». Asintió, pero vi que la preocupación no se iba del todo. La primera reunión del proyecto fue la semana siguiente. Llegué temprano al centro revisando mis notas, comprobando planos. Daniel llegó 10 minutos después, en un traje de negocios que me hizo olvidar cómo respirar. Se veía profesional, serio, completamente diferente al hombre relajado que me preparó el desayuno. Intercambiamos saludos formales fingiendo ser solo profesionales. Pero cuando se sentó frente a mí en la mesa de conferencias, nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi el mismo deseo, la misma conexión que sentía yo. La reunión fue bien. La directora del centro, una mujer de unos 50 años con una mente aguda y pasión por el arte, expuso su visión. Querían un espacio que uniera a la comunidad LGBTQ+, a través del arte, la música, la educación, un lugar donde las personas pudieran ser ellas mismas. Mientras hablaba, vi cómo Daniel se tensaba. Sus manos se apretaron en la mesa, su mandíbula se endureció. Un centro LGBTQ+, un espacio público. Su trabajo estaría allí, a la vista de todos, asociado con la comunidad queer. Después de la reunión, cuando todos se dispersaban, lo retuve en el pasillo. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. «No sabía que era un centro LGBTQ+, dijo sin mirarme. «Si lo hubieras sabido, ¿habrías rechazado el trabajo?». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Finalmente me miró, y en sus ojos había dolor. «No lo sé», admitió con honestidad. «Rafael, no lo entiendes. Para ti es solo otro proyecto. Pero para mí, si mi familia se entera, mis viejos amigos, la gente de la industria, sacarán conclusiones». «¿Y qué conclusiones sacarán?», pregunté sintiendo cómo el enojo crecía dentro de mí. ¿Que eres un artista talentoso trabajando en un proyecto importante? ¿O que eres gay? La palabra quedó suspendida entre nosotros, afilada y pesada. Se estremeció, como si lo hubiera golpeado. «No aquí», siseó, mirando alrededor. «Por favor». Retrocedí, decepcionado y frustrado. «Perdona», dije. «Tengo que irme».
Me fui sin mirar atrás, aunque cada célula de mi cuerpo quería volver, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero estaba enojado, enojado con la situación, enojado con la sociedad que lo hacía tener tanto miedo, enojado conmigo mismo por no poder ser más paciente. Los días siguientes fueron tensos. Intercambiábamos mensajes breves y profesionales sobre el proyecto. No iba al gimnasio. Él no me escribía nada personal. La distancia entre nosotros crecía, y lo odiaba, pero no sabía cómo arreglarlo sin traicionar mis propios límites. El cuarto día recibí un correo de la directora del centro. Quería que revisara algunos materiales de archivo para inspirarme. Entrevistas con artistas LGBTQ+, información histórica sobre la cultura queer en Barcelona. En el archivo había un audio, una entrevista con un luthier anónimo sobre vivir en el armario. Escuché por curiosidad tomando notas, pero a medida que la voz hablaba, algo dentro de mí se congeló. El acento catalán, el timbre particular, la forma en que describía su trabajo, con amor y pasión, las palabras que usaba. Cada instrumento es una confesión. Cada detalle es una parte de mí que no puedo mostrar al mundo. Paso horas en mi taller, creando belleza con madera, pero tengo miedo de crear belleza con mi vida. A veces miro a un hombre en el gimnasio y quiero simplemente ser honesto, aunque sea por un segundo. La última frase me atravesó. Detuve la grabación, la rebobiné, la escuché de nuevo. No había dudas. Era Daniel, o alguien increíblemente parecido a él. La entrevista se grabó hace 3 años, cuando aún estaba casado, cuando aún se escondía. Escuché el resto de la grabación, y mi corazón se rompía con cada palabra. Hablaba de la depresión, de pensamientos suicidas, de cómo su trabajo era lo único que lo mantenía vivo, porque allí podía ser honesto, aunque no pudiera serlo en nada más. Cuando la grabación terminó, me quedé sentado en el silencio de mi apartamento, sintiéndome destrozado. Estaba enojado con Daniel por su miedo, pero ahora entendía la profundidad de ese miedo. Entendía que había sobrevivido a cosas que no podía ni imaginar, que cada paso que daba hacia mí era un acto de valentía increíble. Le escribí un mensaje. Necesitamos hablar. Esta noche. ¿Tu apartamento? La respuesta llegó 1 hora después. Está bien, a las 9. Cuando llegué parecía agotado. Ojeras, hombros caídos. Me dejó entrar en silencio, y nos sentamos en su sofá, con una distancia entre nosotros que se sentía como un abismo. Escuché la entrevista. Comencé. Del archivo del centro. La entrevista anónima con un luthier sobre vivir en el armario. Se quedó inmóvil. Toda la sangre abandonó su rostro. «Eras tú», continué. No era una pregunta, una afirmación. Permaneció en silencio un largo rato. Sus manos temblaban mientras las apretaba en un nudo. «Sí», susurró finalmente. «Era yo. Hace 3 años. La periodista dijo que sería anónimo, que nadie lo sabría. No se lo diré a nadie», aseguré rápidamente. «Lo prometo». Pero Daniel, me acerqué tomando sus manos frías en las mías. No entendía. Cuán duro fue. Cuán oscuro era ese lugar donde estabas. Las lágrimas rodaron por su rostro. «¿Escuchaste todo?», preguntó en voz baja. «Sí». «Entonces, ¿sabes?». Su voz se quebró. «Sabes que pensaba en la muerte cada maldito día. Que lo único que me detenía era pensar que lastimaría a Laura, a mi familia. No el deseo de vivir, solo no querer hacerles daño». Me miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad tan cruda que apenas podía respirar. «Estás enojado conmigo», continuó, «por tener miedo, por no poder ser abierto como tú, y lo entiendo. Pero Rafael, tú creciste en un mundo diferente. Te aceptaste a los 19. Tuviste 7 años para ser tú mismo. Yo he tenido 7 meses. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero escuchar eso en voz alta fue un golpe. No estoy enojado», dije finalmente. «Estoy asustado. Asustado de que nunca puedas estar conmigo de verdad, que siempre estaremos escondiéndonos, que volveré a estar en una relación donde me mantienen en secreto». «¿Bruno te mantenía en secreto?», preguntó en voz baja. Asentí, y las viejas heridas se abrieron de nuevo. 2 años. Decía que no estaba listo para contarle a su familia, que eran conservadores, que necesitaban tiempo, pero la verdad era que se avergonzaba de mí, se avergonzaba de sí mismo. Nunca íbamos a eventos públicos juntos. Nunca publicábamos fotos juntos. Era su secreto sucio. Me limpié los ojos, enojado conmigo mismo por las lágrimas.
Cuando finalmente me fui, juré que nunca más sería el secreto de alguien, que la próxima persona estaría orgullosa de mí, querría mostrarme al mundo. Daniel me abrazó con fuerza, y sentí sus propias lágrimas en mi cuello. Lo siento tanto, susurró. Siento que él te haya hecho eso, y siento hacerte sentir lo mismo. Nos abrazamos, dos personas rotas intentando recomponerse juntas. No soy Bruno, dijo finalmente apartándose para mirarme a los ojos. No me avergüenzo de ti. Nunca. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres la luz en la oscuridad en la que he vivido tanto tiempo. Tomó mi rostro en sus manos, sus pulgares limpiando mis lágrimas. Pero necesito tiempo, para aprender a ser abierto, para encontrar el coraje que tú ya tienes. No es una excusa, no es una justificación, es solo la verdad. Asentí, apoyándome en su toque. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. No lo sé, fue honesto, pero estoy trabajando en ello, con mi terapeuta, conmigo mismo. Cada día trato de ser un poco más valiente. Me besó con suavidad. ¿Puedes esperar? Mientras aprendo. Quería decir sí, sin dudar, pero también debía ser honesto conmigo mismo, con mis propios límites. ¿Puedo esperar? Dije lentamente, pero no para siempre. Necesito ver progreso. Necesito saber que estamos avanzando, no solo quedándonos en el mismo lugar. Justo, asintió. Más que justo. Pasamos el resto de la noche hablando de nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros límites. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y honestidad, pero necesaria. No podíamos construir algo real basado en cosas no dichas. Cuando estaba a punto de irme, me detuvo en la puerta. «Quédate», pidió. «Otra vez. Sé que acabamos de pasar por mucho, pero quiero dormirme sabiendo que estás aquí». Me quedé. En la siguiente reunión del proyecto, Daniel estaba diferente. Seguía siendo profesional, cauteloso, pero había algo nuevo en cómo me miraba, cómo sonreía cuando nuestras ideas coincidían, cómo defendía mis decisiones arquitectónicas ante el equipo. Después de la reunión, cuando salíamos del edificio, hizo algo que detuvo mi corazón. Tomó mi mano, allí mismo, en la calle del Raval, entre transeúntes y turistas, solo por unos segundos antes de soltarla, pero lo hizo. «Un pequeño paso», dijo en voz baja, y en sus ojos había una mezcla de miedo y orgullo. «Un gran paso», corregí sonriendo. Trabajar en el proyecto nos unió de una manera nueva. Pasábamos horas discutiendo detalles, cómo la acústica del espacio afectaría el sonido de sus instrumentos, qué materiales crearían la mejor resonancia, cómo la luz interactuaría con la textura de la madera. Nuestras pasiones profesionales se entrelazaban, creando algo más grande que la suma de sus partes. Un día me invitó a su taller. Era un santuario, lleno del olor a madera fresca y barniz, herramientas, piezas en bruto, planos por todas partes. En una pared colgaban partituras antiguas enmarcadas. «Mi colección», explicó viendo mi interés. «Compositores que la historia intentó borrar. Tchaikovsky, Britten, Barber, todos gays. Todos crearon música hermosa a pesar de un mundo que les decía que estaban equivocados». Se acercó a una partitura, tocó el marco con suavidad. «Me dieron esperanza», dijo en voz baja. «En los tiempos más oscuros, me mostraron que puedes crear belleza incluso viviendo en el armario, que tu arte puede ser honesto, incluso cuando tu vida es una mentira». Lo abracé por detrás, mi barbilla en su hombro. «Ahora puedes ser honesto en ambos», susurré, «en el arte y en la vida». Se giró en mis brazos, sus manos rodeando mi cintura. «Gracias a ti», dijo, besándome profundamente. Pero no todo era perfecto. Él tenía días malos cuando la ansiedad lo dominaba, días en que se retraía, se encerraba en sí mismo. Aprendí a reconocer las señales, el chasquido de dedos más frecuente, la mirada más distante. En esos días le daba espacio, pero le hacía saber que estaba ahí. Y yo tenía mis propios momentos difíciles, cuando los viejos gatillos resurgían, cuando cancelaba planes en el último minuto, cuando evitaba responder directamente sobre nosotros a alguien conocido. En esos momentos tenía que recordarme que él no era Bruno, que sus vacilaciones venían de un lugar diferente. Aprendíamos a comunicarnos, no siempre perfectamente, a veces con discusiones, pero siempre con honestidad. Y cada día, la conexión entre nosotros se fortalecía. Una noche,
2 meses después de empezar el proyecto, trabajábamos hasta tarde en su taller. Yo hacía bocetos de detalles del espacio. Él tallaba un elemento para la instalación. La radio sonaba jazz suavemente, y había algo increíblemente pacífico en ese silencio compartido, en el simple hecho de existir juntos, cada uno ocupado en lo suyo, pero juntos. «Rafael», llamó de repente, y algo en su voz me hizo levantar la cabeza. Estaba de pie junto a su mesa de trabajo, sosteniendo algo en las manos. Cuando me acerqué, vi que era una caja, pequeña, elegantemente tallada en madera oscura con incrustaciones de madera más clara, formando un patrón geométrico. «Es para ti», dijo extendiéndola. «La hice en esas primeras semanas, cuando apenas empezaba a notarte en el gimnasio. No sé por qué. Solo mis manos querían crear algo para ti». Tomé la caja, sintiendo el calor de la madera, el peso de su trabajo en mis manos. Abrí la tapa y dentro había una nota escrita con su letra cuidadosa. «Para el hombre que me enseñó que las puertas están hechas para abrirse». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel me abrazó y sentí el latido de su corazón donde mi mejilla se apoyaba en su pecho. «Te amo», dijo en voz baja. Probablemente debería haberlo dicho de manera más romántica en un lugar especial, pero no puedo guardarlo más. «Te amo, Rafael. Amo tu paciencia, tu fuerza, tu capacidad para ver a las personas de verdad. Amo cómo me haces sentir valiente». Me aparté para mirarlo, y vi el miedo en sus ojos. Miedo al rechazo. Miedo a ser tan vulnerable. «También te amo», dije, y vi cómo el alivio se extendía por su rostro. «Amo tu honestidad, tu valentía, tu bondad. Amo cómo tus manos crean belleza. Amo cómo me miras, como si fuera algo precioso». Nos besamos en ese taller, rodeados del olor a madera y el sonido del jazz, y fue el momento más honesto de mi vida. No perfecto, no fácil, pero real, y eso era todo lo que importaba. Las semanas siguientes fueron las más felices de mi vida. Ya no nos escondíamos el uno del otro, aunque en público seguíamos siendo cautelosos. Daniel comenzó a pasar más noches en mi apartamento, y yo en el suyo. Cocinábamos juntos, trabajábamos juntos, dormíamos entrelazados. Lentamente, muy lentamente, él se abría al mundo. Le contó a su terapeuta sobre mí, luego a su mejor amigo, Mark. Fue un gran paso, y estaba orgulloso de él. Mark trabajaba en la misma cadena deportiva que nuestro gimnasio, y a menudo venía a entrenar tarde por la noche. Lo había visto varias veces, pero nunca hablamos. Una noche, mientras terminaba mi entrenamiento, Mark se acercó a mí. Era un hombre alto, musculoso, de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada penetrante. Su expresión era seria, casi severa. «¿Rafael?», llamó. «¿Podemos hablar?». Asentí, sintiendo la tensión en su voz. Nos apartamos a un rincón del gimnasio, lejos de los demás ocupantes. «Soy Mark, amigo de Daniel». «Lo sé», respondí con cautela. «Él me habló de ti». Mark cruzó los brazos sobre el pecho, estudiándome con una mirada larga. «Entonces sabes que lo conozco desde hace 20 años. Lo conozco mejor que nadie. Estuve a su lado en los momentos más oscuros». Esperé sintiendo hacia dónde iba esta conversación. «Daniel pasó 12 años en un matrimonio que lo destruía por dentro», continuó Mark, su voz baja y tensa. «Estuvo al borde, literalmente. Una noche, hace 2 años, lo encontré en su coche con una botella de pastillas en la mano. ¿Sabes cómo es eso? ¿Sacar a tu mejor amigo del abismo?» Mi garganta se apretó. Daniel nunca me había contado esa parte. «No lo sabía», dije en voz baja. «Claro que no lo sabías». Había amargura en la voz de Mark, porque no le cuenta toda la historia a nadie. Incluso ahora, cuando intenta ser honesto, protege a la gente de su dolor. Mark dio un paso más cerca, y su mirada estaba llena de advertencia. Ahora por fin está empezando a sanar. Va a terapia. Se acepta a sí mismo. Y entonces apareces tú. Pronunció la última palabra casi como una acusación. Un tipo que ya ha recorrido ese camino, que está seguro de sí mismo, que es abierto. ¿Eso es malo?, pregunté sintiendo cómo surgía una reacción defensiva. «Es peligroso», respondió Mark bruscamente, «porque él es vulnerable, Rafael, tan vulnerable que podría enamorarse del primer hombre que le preste atención. Y cuando esto termine, cuando te des cuenta de que su equipaje es demasiado pesado, cuando te canses de esperar a que esté listo para salir del armario, eso lo destruirá.
Definitivamente. Sus palabras golpearon como bofetadas físicas, pero me obligué a mantener la calma. Con respeto, Mark, no me conoces. No sabes lo que siento por Daniel. No sabes por lo que he pasado. Tienes razón, asintió. No lo sé, pero sé que la gente como tú tiene dificultades para entender. Vives abiertamente desde los 19, 20 años. Vas a los desfiles del orgullo, publicas fotos en Instagram, besas en las calles. Para ti eso es normal, pero para alguien como Daniel, que ha pasado toda su vida escondiéndose, cada uno de esos pasos es una guerra. Suspiró, y parte de su enojo se desvaneció, dejando solo cansancio. Solo te pido que tengas cuidado con él. Si no estás seguro, si hay la más mínima duda de que puedes quedarte a largo plazo, vete ahora, antes de que se enamore aún más, antes de que perderte sea lo que finalmente lo rompa. Miré a Mark, a la preocupación genuina en sus ojos, al miedo por un amigo que casi perdió, y en lugar de enojo, sentí comprensión. Lo amo, dije con calma, pero con firmeza. Sé que no tienes razones para creerme, pero es la verdad. Sí, a veces es difícil. Sí, a veces estoy frustrado por sus miedos. Pero no me voy. Estoy aquí. Y seguiré aquí. Mark me miró largo rato evaluándome. El tiempo lo dirá, dijo finalmente. Pero que sepas que si le haces daño tendrás que vértelas conmigo. Justo. Asentí. Estaba a punto de irse, pero se giró. Y una cosa más. No lo presiones para que salga antes de que esté listo. Cada persona va a su ritmo. No es una carrera. Después de esa conversación, me sentía agotado. Entendía la preocupación de Mark, pero sus palabras también sembraron semillas de duda. ¿Estaba siendo demasiado impaciente? ¿Estaba exigiendo demasiado de Daniel? ¿Era yo tóxico incluso sin darme cuenta? Esa noche cuando Daniel vino a mi apartamento notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó abrazándome. Pareces agotado. Le conté sobre la conversación con Mark. Cada palabra, cada advertencia. Daniel escuchó en silencio, y vi cómo cambiaba su expresión. De sorpresa, a enojo, a algo parecido a la culpa. No tenía derecho, dijo cuando terminé. No tenía derecho a interferir, a decirte esas cosas. Se preocupa por ti, respondí. Es tu amigo. Te quiere. Lo sé. Daniel se pasó una mano por el rostro, pero cruzó una línea. No es su decisión con quién estoy, a quién amo. Tomó mis manos, obligándome a mirarlo. Rafael, tiene razón sobre mi pasado, sobre lo oscuro que fue ese lugar, pero se equivoca contigo. Tú no empeoras las cosas. Eres lo que me hace mejor. Eres la razón por la que me despierto queriendo ser valiente. Su voz temblaba de emoción. Sí, soy vulnerable, sí, aún estoy sanando, pero tú no usas eso en mi contra. Eres paciente, comprensivo, solidario. Eres todo lo que soñé en esas noches en que me sentía tan solo. Las lágrimas rodaban por mi rostro ahora. Pero ¿y si tiene razón?, susurré. ¿Y si estoy presionando demasiado? ¿Y si mis expectativas no son justas? Tus expectativas son no ser el secreto de alguien, dijo Daniel con firmeza. Eso no es injusto. Es lo mínimo que mereces. Y estoy trabajando para darte eso, cada día. Me besó con suavidad, y sentí el sabor salado de nuestras lágrimas mezcladas. Saldremos de esta, susurró, juntos, a nuestro ritmo. Nadie más puede dictar el ritmo de nuestro viaje. Esa noche hablamos durante horas, sobre nuestros miedos, sobre las presiones externas, sobre lo que necesitábamos el uno del otro. Fue algo que nos fortaleció, esa comunicación honesta. Me recordó por qué me enamoré de él, no solo por su belleza o talento, sino por su disposición a ser vulnerable, a ser honesto, incluso cuando era difícil. El proyecto del centro avanzaba bien. Daniel creaba instrumentos impresionantes, violines y guitarras que los visitantes podían tocar y disfrutar. Cada instrumento era una obra de arte, con incrustaciones que representaban símbolos de liberación queer, historias de la comunidad grabadas en la madera. Entonces, yo diseñé un espacio que complementaba su trabajo, techos altos para la acústica, ventanas estratégicamente ubicadas para la luz natural, áreas para conversaciones íntimas y grandes reuniones. Era un proyecto de amor, no solo por el arte, sino por la comunidad a la que ambos pertenecíamos. En una de las reuniones, la directora del centro, Carla, preguntó si queríamos dar una entrevista para su campaña promocional. Nada personal, solo sobre el proceso creativo, la visión. Acepté de inmediato.
Daniel dudó. Necesito pensarlo, dijo, y vi el pánico familiar en sus ojos. Después de la reunión, caminábamos por la Rambla, y el silencio entre nosotros era tenso. ¿Esa entrevista? Comencé con cuidado. ¿Es un problema? No es la entrevista en sí. Se detuvo, mirando a los artistas callejeros y turistas a nuestro alrededor. Son las consecuencias. Si mi nombre se asocia con un centro LGBTQ+, la gente lo sabrá. Mi familia, antiguos colegas, todos lo entenderán. ¿Y eso es malo? Me miró, y en sus ojos había dolor. No lo sé. Una parte de mí quiere esto. Quiere simplemente decirlo todo y terminar con esto. Pero otra parte tiene miedo de perderlo todo. La familia que tal vez no me acepte. Clientes que podrían darme la espalda. Lo entendía. Claro que lo entendía. Pero la decepción seguía hirviendo dentro de mí. ¿Cuánto más, Daniel? Pregunté y no pude ocultar el cansancio en mi voz. ¿Cuánto más debo esperar para que estés listo para reconocer que existimos? No es justo. Su voz se volvió cortante. He cambiado. Estoy dando pasos. ¿No lo ves? Lo veo, respondí. Pero a veces parece que cada paso adelante viene con 2 pasos atrás. Nos amamos. Pero no puedo ni tocarte en público sin que te tenses. Porque es aterrador. Elevó la voz y varios transeúntes se giraron. Bajó la voz, pero la intensidad permaneció. Para ti es fácil. Lo has hecho durante años. Pero para mí, cada mirada parece un juicio. Cada susurro parece una amenaza. Entonces tal vez necesitamos una pausa. Oí cómo pronunciaba las palabras, y no podía creer que las estuviera diciendo. Daniel se detuvo en seco. Su rostro palideció. ¿Qué? Tal vez Mark tenía razón. Continué sintiendo cómo mi corazón se rompía con cada palabra. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Tal vez necesitas más tiempo, y yo no puedo esperar. Me agarró la mano, sin importarle quién lo viera. No, no hagas esto. No uses mis miedos como excusa para irte. No me voy. Liberé mi mano sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis ojos. Te estoy dando lo que necesitas. Espacio, tiempo, libertad para entender qué quieres realmente sin presión de mi parte. Sé lo que quiero. Su voz tembló. Te quiero a ti. Te amo. Pero el amor no es suficiente, dije, y esas palabras dolían físicamente. Si no puedes estar conmigo de verdad, abiertamente, si siempre voy a ser un secreto. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera responder, antes de que pudiera cambiar de opinión. Lo oí llamarme, pero me obligué a seguir caminando, porque si me giraba, si veía el dolor en su rostro, me rendiría, y volveríamos a estar en este ciclo. Los días siguientes fueron una agonía. No iba al gimnasio, no respondía a sus mensajes ni llamadas. Me enterré en el trabajo, intentando ahogar el dolor con actividad, pero todo me recordaba a él. Cada boceto, cada canción, cada noche vacía en la cama. Mi terapeuta estaba preocupada cuando fui a la sesión. Rafael, háblame, ¿qué pasó? Le conté todo, sobre Daniel, sobre nuestra ruptura, sobre si estaba en lo correcto o simplemente repitiendo viejos patrones. Huir cuando las cosas se ponían difíciles. Es una pregunta interesante, dijo recostándose en su silla. ¿Estás huyendo? ¿O estás estableciendo límites saludables? No lo sé, admití. Lo amo, pero tampoco puedo volver a ser el secreto de alguien. Después de Bruno, lo juré. Y ese es un límite válido, asintió. Pero pensemos en el contexto. Daniel no es Bruno. Su situación es diferente. No se avergüenza de ti. Está luchando contra años de homofobia internalizada y presión social. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La pregunta no es si tus sentimientos están justificados. Lo están. La pregunta es si estás dispuesto a estar con alguien que aún está en proceso. Porque la sanación no es lineal. Habrá días buenos y malos. Habrá pasos hacia adelante y hacia atrás. ¿Puedes aceptar eso? Pensé en sus palabras todo el camino a casa. Pensé en Daniel, en su valentía, en lo lejos que había llegado, en la caja que hizo para mí, en cómo dijo te amo por primera vez, en los pequeños momentos de coraje, tomar mi mano en la calle, contarle a Mark sobre mí. Tal vez fui injusto, tal vez esperaba que recorriera en meses el camino que a mí me tomó años. Esa noche, por primera vez en 5 días, respondí a uno de sus mensajes. ¿Podemos hablar? Mañana. Un lugar neutral. La respuesta llegó al instante. Sí,
Donde sea, cuando sea. Nos encontramos en un pequeño parque en Gracia, en un banco bajo un plátano. Daniel se veía terrible, ojeras, sin afeitar, más delgado de lo que recordaba. Me rompió el corazón verlo así. «Hola», dijo en voz baja cuando me senté a su lado. «Hola». El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas. «He estado pensando mucho», comencé, «sobre nosotros, sobre lo que dije, y debo disculparme». Me miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por darte un ultimátum, por compararte con Bruno, por no reconocer lo lejos que ya has llegado». Me giré hacia él. «No estás dando pasos atrás, Daniel. Estás bailando, a veces hacia adelante, a veces hacia un lado, pero siempre en movimiento». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «También he pensado», dijo, «y tenías razón, sobre la entrevista, sobre ser abierto. No puedo seguir viviendo con miedo, no cuando tengo algo real, alguien real». Tomó mi mano, allí mismo, en el parque, a plena luz del día. «Di la entrevista», dijo, y mis ojos se abrieron de par en par. «Ayer, a Carla para el centro. Hablé sobre el proyecto, mi trabajo, y cuando preguntó qué me inspiró a aceptar este encargo, dije la verdad. Dije que recientemente salí del armario, que este proyecto es parte de mi viaje hacia aceptarme a mí mismo». Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. «Daniel, no te mencioné», añadió rápidamente, «porque eso debe ser tu decisión, ser público o no. Pero fui honesto sobre mí, por primera vez en público». Sonrió, y fue una mezcla de miedo y liberación. «La entrevista se publicará en 2 semanas. Para entonces todos lo sabrán. Mi familia, amigos, clientes, y no sé qué pasará, pero sé que no puedo seguir escondiéndome. No de ellos, y especialmente no de mí mismo». Lo abracé con fuerza, y él hundió su rostro en mi cuello y ambos lloramos, de alivio, de miedo, de amor. «Estoy tan orgulloso de ti», susurré, «tan jodidamente orgulloso». «Todavía estoy asustado», admitió. «Asustado a muerte». «Lo sé». Me aparté para mirarlo. «Pero ahora no estás solo. Pase lo que pase, estaré a tu lado». Me besó allí mismo, en el parque, y no me importó quién miraba. Fue un beso de promesa, un beso de nuevos comienzos. Pero una tormenta nos esperaba, y debíamos estar listos para enfrentarla juntos. Las siguientes 2 semanas estuvieron llenas de una espera nerviosa. Daniel estaba emocionado y aterrorizado por la publicación de la entrevista. Intentaba estar a su lado cada minuto libre, sostener su mano, recordarle que no estaba solo. Volvimos a nuestros entrenamientos nocturnos, pero ahora todo era diferente. Ya no se apartaba cuando lo tocaba. Ya no miraba alrededor antes de sonreírme. Había algo liberador en su decisión, incluso con el miedo que aún vivía en sus ojos. Una noche, 3 días antes de la publicación de la entrevista, estábamos acostados en su cama, entrelazados en el silencio después de hacer el amor. Fue la primera vez que llegamos tan lejos, y fue hermoso, lento, tierno, lleno de amor y vulnerabilidad. Trazaba patrones con mis dedos en su pecho, sintiendo el latido de su corazón bajo mi palma. «Tengo miedo», susurró en la oscuridad. «Miedo de que mi madre me rechace, de que mi padre diga que deshonré a la familia, de que los clientes dejen de encargarme trabajo. Todo eso podría pasar», dije con honestidad, porque las falsas consolaciones no ayudarían. «Pero también podría pasar lo contrario. Tal vez tu madre te sorprenda, tal vez los clientes reales se queden, y los que se vayan no merecían tu arte». Besé su hombro. «Pase lo que pase, estarás libre. Por primera vez en tu vida, realmente libre, y eso vale todo». Se giró hacia mí, su mano acariciando mi rostro en la oscuridad. «¿Cómo te volviste tan sabio? Años de terapia», bromeé, y él rió suavemente. «Te amo», dijo con seriedad, «más de lo que pensé que era capaz de amar. Me das el coraje para ser yo mismo». «Siempre fuiste tú mismo», respondí, «solo que ahora dejas que el mundo lo vea». La noche antes de la publicación de la entrevista, Daniel apenas durmió. Me desperté varias veces y lo encontré de pie junto a la ventana, mirando a la Barcelona dormida. Cada vez me levantaba, lo abrazaba por detrás, sosteniéndolo en silencio hasta que se relajaba en mis brazos. «La última vez que puedo ser anónimo», dijo al amanecer cuando los primeros rayos de sol tocaban los tejados. «Mañana todo cambiará. Mañana empezarás a vivir de verdad», susurré.
La entrevista salió a las 10 de la mañana. Carla nos envió a ambos el enlace con un mensaje conmovedor sobre lo orgullosa que estaba de nuestro trabajo. Leí el artículo primero, sentado en mi apartamento con una taza de café que no podía beber por el nudo en la garganta. La entrevista era hermosa. Daniel hablaba de su trabajo con una pasión y profundidad que quitaban el aliento. Explicaba cómo cada instrumento era una expresión única del alma. Y luego, a mitad del artículo, pasaba a lo personal. Hablaba de los años negándose a sí mismo, del matrimonio que fue un intento de cumplir expectativas, de la oscuridad que casi lo consumió, y de cómo, finalmente, encontró el valor para ser honesto consigo mismo. No mencionó mi nombre, pero cada palabra estaba impregnada de nuestra conexión, de lo que significábamos el uno para el otro. Daniel estaba en su taller cuando el artículo salió publicado. Le envié un mensaje. Es hermoso. Eres valiente. Estoy orgulloso de ti. No respondió de inmediato. Sabía que estaría revisando su teléfono, esperando las primeras reacciones, temiendo lo peor. A las 11 de la mañana me llamó. Su voz temblaba, pero no de miedo, de alivio. Mi madre me escribió, dijo, y escuché cómo contenía las lágrimas. Dijo que está orgullosa de mí, que siempre supo que algo me estaba comiendo por dentro, y que está feliz de que por fin estoy siendo yo mismo. Daniel, mi voz se quebró. Eso es increíble. Mi padre aún no responde. Continuó y había un dejo de preocupación. Pero mi hermana llamó, lloró, dijo que siempre me amará, pase lo que pase, que quiere conocerte. Sonreí, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de calor. Quiero conocerla también. Algunos clientes se han retirado, admitió, su voz más baja. 2 de ellos me enviaron correos diciendo que no quieren trabajar con alguien como yo. Pero otros me escribieron diciendo que admiran mi honestidad. Uno incluso dijo que mi trabajo ahora tiene más alma. Porque la tiene, dije con firmeza. Tu arte siempre fue hermoso, pero ahora es libre. Hizo una pausa, y escuché un suspiro tembloroso al otro lado de la línea. Gracias, Rafael, por estar aquí, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo, respondí. Nunca. Esa tarde, fui a su taller. Cuando entré estaba trabajando en una nueva pieza para el centro, un violonchelo con grabados que representaban la bandera del arco iris, pero de manera sutil, entrelazada con patrones geométricos. Me miró y sonrió, esa sonrisa abierta que ahora veía más a menudo. Ven aquí, dijo dejando sus herramientas. Me acerqué y me abrazó con fuerza, su rostro enterrado en mi cabello. Esto es real, susurró. Nosotros, esto, todo, lo es, respondí, besándolo suavemente, y solo va a mejorar. Esa noche, fuimos al gimnasio juntos, como siempre, pero esta vez, no había cautela en sus movimientos. Me tomó de la mano mientras subíamos en el ascensor, y no la soltó incluso cuando otro vecino entró. Me miró con una mezcla de desafío y orgullo, como si estuviera diciendo al mundo, este soy yo, esto es lo que amo. Entrenamos como siempre, pero había una ligereza en él que nunca había visto. Reía más fuerte, bromeaba, incluso me robó un beso rápido entre series, sin importarle si alguien miraba. Por primera vez, se sentía completamente presente, sin sombras de miedo. Después del entrenamiento, nos quedamos junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Sus brazos me rodeaban desde atrás, su barbilla descansando en mi hombro. Siento que puedo respirar por primera vez en años, dijo en voz baja, como si esa habitación cerrada en tu loft imaginario finalmente estuviera abierta. Giré en sus brazos para mirarlo. ¿Y qué hay dentro? Tú, respondió simplemente. Y yo, el verdadero yo, el que no tiene miedo de amarte. Nos besamos, y fue diferente a todos los besos anteriores. No había inseguridad, no había dudas, solo amor, puro y sin filtros. El proyecto del centro se completó un mes después. La inauguración fue un evento lleno de vida, música, risas, personas de todas las edades y orígenes, celebrando un espacio donde podían ser ellas mismas. Los instrumentos de Daniel eran el corazón del lugar. Cada uno resonaba con su historia, su lucha, su liberación. Mi diseño arquitectónico complementaba su trabajo, creando un espacio que era a la vez acogedor y expansivo, un reflejo de lo que ambos habíamos aprendido a hacer. Carla, la directora, dio un discurso en la apertura, elogiando nuestro trabajo.
Nos llamó a ambos al escenario, y Daniel tomó mi mano frente a todos. Hubo aplausos, y vi lágrimas en los ojos de algunos asistentes, personas que entendían lo que significaba ese gesto. Después del evento caminamos por las calles de El Raval, tomados de la mano sin preocuparnos por quién pudiera vernos. Daniel estaba más relajado de lo que nunca lo había visto, su risa resonando en las calles estrechas. ¿Sabes qué?, dijo, deteniéndose bajo una farola. Quiero que diseñes algo para mí, algo real. ¿Un edificio?, bromeé, alzando una ceja. Nuestra casa, respondió, y su voz era seria, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y certeza. Donde sea, aquí en Barcelona, o en otro lugar, pero un espacio que sea nuestro, donde podamos construir una vida juntos. Mi corazón dio un vuelco. Lo abracé, sintiendo cómo encajábamos perfectamente, como si siempre hubiéramos estado destinados a estar así. Un loft, dije sonriendo contra su pecho. Techos altos, ventanas enormes, luz por todas partes, y sin puertas cerradas. Sin puertas cerradas, repitió, besándome bajo la luz de la farola. Esa noche, de vuelta en su apartamento, hicimos planes. Hablamos de cómo sería nuestra casa, de los viajes que queríamos hacer, de la vida que queríamos construir. No todo estaba resuelto. Su padre aún no había respondido, y sabía que esa herida tardaría en sanar. Pero Daniel estaba en paz consigo mismo, y eso era lo que importaba. Meses después, comenzamos a trabajar en el diseño de nuestra casa. Un terreno en las afueras de Barcelona, con vistas al mar. Dibujé los planos con él a mi lado, sus manos guiando las mías, añadiendo detalles que hacían que el espacio fuera nuestro. Una sala de música para sus instrumentos, un estudio para mis diseños, un balcón donde podríamos desayunar juntos, viendo el amanecer. La construcción comenzó en primavera. Cada fin de semana íbamos al terreno, viendo cómo nuestra visión cobraba vida. Daniel tallaba los marcos de las ventanas a mano, y yo supervisaba cada detalle, asegurándome de que el espacio fuera tan hermoso como lo imaginábamos. Una tarde, mientras trabajábamos en el terreno, me entregó otra caja, más pequeña esta vez, de madera pulida con un solo grabado, nuestras iniciales entrelazadas. La abrí, y dentro había un anillo, simple, de plata, con un pequeño patrón que coincidía con la caja. No es una propuesta, dijo rápidamente sonrojándose. No aún, pero es una promesa de que estoy aquí, de que te elijo a ti, cada día. Tomé el anillo y lo deslicé en mi dedo, sintiendo su peso, su significado. Y yo te elijo a ti, respondí, besándolo. Esa noche, sentados en el terreno a medio construir, con el mar al fondo y las estrellas sobre nosotros, supe que habíamos encontrado nuestro hogar, no solo en el espacio que estábamos construyendo, sino en el otro, en nuestras grietas, nuestras historias, nuestro amor imperfecto pero real. Y mientras lo abrazaba mirando al horizonte, supe que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, porque las puertas cerradas ahora estaban abiertas, y el futuro era nuestro para diseñarlo.